tenemos contacto con Ivo Blasicevich, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por compartirnos este material que consideramos es muy valioso, una reflexión muy interesante la que se ha hecho precisamente con auspicio de la Cámara de Industrias. Muchas gracias, estimada María René, gracias por el contacto. Evidentemente, la Cámara Nacional de Industrias viene llevando adelante durante los últimos 5 años foros internacionales y tratamos de abordar la temática económica, que es la de mayor preocupación, y justamente en esta coyuntura creo que ha sido súper apropiado el haber puesto una mirada a la economía post-pandemia de Bolivia, del continente y del mundo. Para ello hemos invitado en esta ocasión a verdaderas personalidades de la economía y del mundo. Ha estado con nosotros Martin Rapp, que él es un economista alemán que vive en Bolivia y que tiene una mirada muy interesante sobre la economía, sobre el efecto de la pandemia y sobre algunas medidas que deberíamos tomar. Ha estado con nosotros el profesor Ricardo Hausmann, que es profesor de Harvard y es muy conocido en el mundo, es uno de los economistas con mejor reputación del mundo. Y también ha estado el profesor y economista Javier Milei, que es tremendamente controversial, nos gusta mucho que sea tan controversial, y él es argentino y ha estado con nosotros. Y un cierre de lujo, hemos tenido al ministro Óscar Ortiz, que ha hecho una presentación también sobre los efectos de la pandemia en la economía boliviana y además sobre las medidas que ha venido tomando el gobierno para tratar de aminorar esos efectos. Entonces, hemos tenido un evento realmente muy interesante, hemos tenido más de 500 personas asistiendo al foro. Creo que es necesario tener estos espacios de reflexión para no solamente mirar qué pensamos o creer qué pensamos nosotros, cuáles son las salidas en Bolivia, sino también tener una mirada global, regional y una mirada de otros expertos que nos puedan guiar en el camino más correcto. Bueno, esta semana se ha hablado mucho de la proyección que se tiene a nivel global de la economía y me ha llamado mucho la atención que sea el propio Fondo Monetario Internacional el que vaya 2 pasos para atrás y diga, habíamos proyectado un decrecimiento global y ahora vemos que las cosas pueden más o menos compensarse y no estar tan en rojo. ¿Hay coincidencia en el análisis que ustedes han hecho? Mira, en el caso de Bolivia, en realidad tenemos números que son muy preocupantes todavía. Creo que la economía empieza a dar signos de recuperación y creo que algunas medidas son muy acertadas. Las medidas que empiezan a tomar también los municipios en esta nueva etapa de desconfinamiento son muy importantes, porque eso restituye las libertades de los ciudadanos y restituye también las actividades. Se han incorporado en La Paz, por ejemplo, 7 nuevas actividades a volver a funcionar, y eso es muy importante. Creemos que esos son los pasos correctos. Creo que ya hemos aprendido cuáles son los riesgos de la pandemia y ya tenemos un conocimiento y sabemos que usando las medidas adecuadas, tratando de no exponernos más de lo necesario, podemos trabajar y podemos generar economía y más bien podemos salvar la economía también de esta manera. Bueno, pero para enfrentar el contexto, se tienen que asumir posiciones muy claras respecto a, por ejemplo, la congelación o no del dólar, porque con lo que está sucediendo en el vecindario, esto nos hace más o menos competitivos. Absolutamente. Lo que sí vemos es que como Bolivia tiene un tipo de cambio por más de 9 años fijo y tenemos unas devaluaciones muy importantes en nuestros principales vecinos, que son Argentina, Brasil, Chile principalmente, por supuesto ellos se hacen mucho más competitivos. Además, hay que considerar que ellos tienen economías de escalas, tienen fábricas enormes, sus costos de producción son mucho más bajos y nosotros vamos a soportar una arremetida muy fuerte del contrabando.
Bolivia es un país con casi 6.700 kilómetros de fronteras, tremendamente permeable, y hoy por hoy también tenemos muchas deficiencias en el control aduanero y estamos viendo que nos empiezan a inundar de productos. Dentro de la Cámara de Industrias hemos tenido la preocupación de las principales industrias, importadores e industrias que producen alimentos masivos, por ejemplo, y hay una enorme preocupación sobre los niveles de contrabando a los que estamos llegando en Bolivia. Bueno, pero hablamos de que el mejor agente aduanero es siempre el juego de la cotización del dólar, ¿verdad? Que es por acción natural quien puede hacer variar estas ganas de poder hacer contrabando hacia nuestro país o hacia otros países. Hablamos de la cotización del dólar, hablemos de las condiciones laborales. El sector empresarial del país, ¿qué requeriría de los diferentes frentes políticos? Bueno, si hablamos del desempleo y de la tasa de desempleo, vemos que la tasa de desempleo hoy día está en un 11%, cuando en el año 2019 estaba en el 4,5 o 5%. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 750,000 personas que han dejado de trabajar o han estado no ocupadas en junio de este año. Y comparativamente con el año pasado realmente es una cifra enorme. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por supuesto, reactivar el aparato productivo, necesitamos medidas de estímulo para que podamos volver a los niveles prepandemia o a la nueva normalidad y empezar a recuperar este aparato productivo poco a poco para que esas personas vuelvan a ingresar al mercado laboral. Analizando el caso boliviano, ¿cuáles serían las conclusiones que asumen todos estos expertos? ¿Qué recomendaciones dan? Uno, al empresariado; dos, a quienes vayan a administrar el país. Bueno, básicamente las recomendaciones han sido, primero, tenemos que encontrar y el país tiene que conseguir las vacunas. Creo que eso ha sido la recomendación de varios de los expertos. Nos decían que la pandemia solamente ha transitado un cuarto de los 3/4 y nos faltan 3/4 todavía por transitar, con lo cual es muy importante que podamos conseguir rápidamente las vacunas para el país, para que el país vuelva a trabajar con normalidad y la pandemia no afecte o no continúe afectando a la economía de Bolivia. Esa es una primera reflexión que nos parecía muy importante de parte de ellos. Y otra es la necesidad de liberalizar los mercados para superar estos efectos de la pandemia a través de una reestructuración impositiva en Bolivia. Esa fue una recomendación de Milei específicamente. Bueno, pero la tarea es gigantesca a la hora de mantener la economía, sostener la economía y pensar todavía en el sostenimiento de la industria y el trabajo formal. Hay gente que nos ha pedido más información con relación a este evento. El evento está colgado en la página web de la Cámara de Industrias. Así es, María René, el evento está colgado en la página web, pueden acceder a él y pueden seguirlo absolutamente. Creo que ha sido un evento de muy buen nivel. Agradecemos, por supuesto, a los participantes, a nuestros auspiciantes, sin duda, y por supuesto al ministro Ortiz, que ha tenido la gentileza y la deferencia de cerrar este evento tan importante para nosotros. Bueno, muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a usted, María René. Muchísimas gracias.